Saludos, bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el verso 33 hoy, en el capítulo 15 del Srimad Bhagavatam, primer canto. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Om Namo Bhagavate Vasudevayam. Pritapyanusrutya Dhananjayoditam Nasham Yadunam Bhagavad Gatim Chatam Ekanta Bhaktya Bhagavati Adhokshaya Niveshitat Mo Pararama Samsritem. La traducción del verso es la siguiente. Kunti, después de oír casualmente a Arjuna hablar del final de la dinastía Yadu y de la desaparición del Señor Krishna, se dedicó al servicio de la trascendental personalidad de Dios con plena atención y de ese modo obtuvo la liberación del curso de la existencia material. Kunti, ¿no?, la madre de Yudhishthira y la mamá de los Pándavas, como generalmente se le llama a ella, la reina Kunti. Si bien es verdad, ella fue reina, o fue la reina de la familia real, un breve periodo de tiempo, porque ella, cuando los chicos aún no habían nacido, cuando los Pándavas aún no habían nacido, ella y su esposo, Pandu, deciden irse al bosque, ¿no?, para pasar allá algún tiempo. Y es allá en el bosque donde nacen los Pándavas, y es allá en el bosque donde muere Pandu, donde ella queda viuda, Kunti, y por lo tanto cuando ella regresa junto con los Pándavas, cuando ella regresa, técnicamente ya no es la reina, porque ya había alguien más ocupando el trono. Estaba Dhritarashtra. Sin embargo, generalmente se le llama así a ella, la reina Kunti. De hecho, hay un capítulo, ustedes lo recordarán, vamos a ir allá brevemente. Vamos a revisar los nombres de los capítulos de este primer canto. Y en el octavo capítulo es bastante conocido y referenciado, ya que el título es Las oraciones de la reina Kunti. Y al mismo tiempo, en este capítulo sucede la salvación de Parikshit. Las oraciones de la reina Kunti. Y saben que, interesantemente, de todos los documentos que hoy por hoy tenemos de Prabhupada, principalmente de sus clases, sus conferencias, la mayor cantidad de conferencias que Prabhupada dio acerca del Bhagavatam fueron acerca de este tema, de las oraciones de la reina Kunti. Un tema interesante y importante, tanto así que, como digo, la mayor cantidad de veces que Srila Prabhupada habló oficialmente una conferencia del Bhagavatam, en todas las conferencias del Bhagavatam, las que tienen mayor cantidad son las oraciones de la reina Kunti, esa sección. Bueno, entonces, ¿qué pasa con ella, que es la madre de los Pándavas? Y ella escuchó a Arjuna contarle a su hermano que sí, que Krishna ya partió. Entonces ella, interesante porque, ella escucha y ella toma una decisión muy similar a la de su hijo. Como lo vamos a ver más adelante,
Hay otras damas que se mencionan también en este capítulo, como Draupadi y Subhadra. Ellas van a aparecer un poco más adelante. Sin embargo, aquí ha aparecido únicamente Kunti, ¿no? Y Kunti, ella toma la misma decisión que Yudhishthira, a pesar de que de momento en el capítulo no se ha relatado que Yudhishthira tomó tales o cuales medidas. Solamente se dijo ayer, leímos ayer, que él decidió dedicarse a pensar en Krishna, ¿no? Y decide, luego más adelante lo veremos en el capítulo, cómo él eh, cambia su rutina, cambia su modo de vida, preparándose ya para el final. Y la reina Kunti, ella no, su mamá de Yudhishthira, ella no decide dedicarse al servicio de Krishna al ver el ejemplo de su hijo, sino incluso antes de saber, de tener certeza de que su hijo estaba yendo en esa dirección, ella misma tomó la misma decisión que su propio hijo. Y la decisión es dedicarse a Krishna. Ayer leímos de Yudhishthira que él lo que hace es, comienza a deliberar, era la palabra que se usaba ayer, comienza a indagar profundamente acerca de esas actividades de desaparición y aparición de Krishna, ya que según Krishna, el hecho de uno meditar y comprender bien esas actividades lo garantiza a uno que pueda ir de regreso al hogar. Kunti hace algo diferente que también está incluido dentro del marco del servicio devocional, y es que ella, que prácticamente es lo mismo en realidad, ella se dedicó al servicio devocional con plena atención. Preocupada en el significado, va a describir un poco más detalladamente lo que ella hizo. Pero la cosa está en que ambos hicieron lo mismo. Ambos supieron que llegó el final, ok. Llegó el momento ahora sí de, con plena atención aquí, como se leyó de Kunti, significa que dedicando completa prioridad a eso. Ya todos los demás deberes, ella también estaba en su etapa más adulta. Por lo tanto, ya no tenía deberes, ya no tenía eh, tantos deberes como los tenía antes, cuidar a los niños, educarlos, etc. Ahora aquí tenemos al mismo Yudhishthira que ya era un rey, ya era un hombre hecho y derecho. Y la reina Kunti no tenía más obligaciones. Por lo tanto, aquí leímos que con plena atención incluye eso también. Incluye el hecho de que ella, como prioridad, mm, dedicó su atención al servicio devocional, sabiendo que Krishna se había ido y sabiendo que pues yo también en cualquier momento me puedo ir, ¿no? Ya, como digo, ella no estaba tan joven. Mm, Bueno, vamos al significado y comentamos un poco más. El significado es el siguiente. La puesta del sol no significa el final del sol. Lo que significa es que el sol queda fuera del alcance de nuestra vista. De igual modo, el fin de la misión del Señor en un determinado planeta o universo solo significa que Él queda fuera del alcance de nuestra vista. El fin de la dinastía Yadu tampoco significa que la misma estuviera aniquilada. Ella desaparece junto con el Señor de ante nuestra vista. Así como Maharaj Yudhishthira decidió prepararse para ir de vuelta a Dios, asimismo ocurrió con Kunti o Kunti. Y en consecuencia, ella se dedicó por completo al trascendental servicio del Señor, el cual le garantiza a uno un pasaporte para ir de vuelta a Dios al abandonar este presente cuerpo material. Comenzar a prestarle servicio devocional al Señor es comenzar a espiritualizar el cuerpo actual. Así pues, un devoto puro del Señor pierde todo contacto con lo material en el cuerpo actual. La morada del Señor no es un mito, como piensan los incrédulos y las personas ignorantes, pero
uno no puede llegar allí por ningún medio material, tal como la cápsula espacial o el Sputnik. Sin embargo, es indudable que uno puede llegar ahí al abandonar este cuerpo presente y que hay que prepararse para ir de vuelta a Dios mediante la práctica del servicio devocional. Ello garantiza un pasaporte para ir de vuelta a Dios y Kunti lo adoptó. Este es el final del significado. De cosas muy interesantes que aparecieron aquí. Ustedes recuerdan, ¿no?, que en versos previos, mismo en el verso de ayer, antier, Prabhupada viene haciendo una comparación de Dios con el sol, ¿no? Y es tan universal esa analogía o analogías que pueden desprenderse de la comparación de Dios con el sol, así como sucede también con el océano, ya que ambos tienen una cualidad y es que ante nuestra visión parecen ilimitados. Tanto el océano como el sol parecen ilimitados y en un sentido lo son, porque nosotros nacimos, vivimos toda aquella cantidad tan grande de experiencias, preocupaciones, vivencias, etcétera, y nos morimos y el sol y el mar siguen estando allí sin darse cuenta de que nosotros nacimos y morimos. En ese sentido podemos decir que es infinito el mar y el sol, ya que nosotros como individuos no tenemos la capacidad de medirlo, ni cuándo nació, ni cuándo va a acabar, ni el mar ni el sol. En un sentido, como digo, eh, para una visión ordinaria, el mar y el sol son infinitos. Obviamente, todo el universo material es finito, tiene un tiempo predeterminado, y por lo tanto, todo aquello que está dentro del universo tiene un final, tanto el mar como el sol. Aquí Prabhupada vuelve a traer al sol para hacer uso de una analogía, y es interesante también, voy a volver, es bonito cómo él lo compara para darnos una idea de cómo funciona el mecanismo de Dios, ¿no? La puesta del sol no significa el final del sol. Lo que significa es que ya no lo veremos más, al menos por un rato, ¿no? Similarmente, el fin de la misión del Señor en un planeta solo quiere decir que ya no lo vamos a ver más. Los yadus, los pándavas, sabiendo muy bien eso, como ayer dijimos de Yudhishthira sabiendo muy bien lo que Krishna había hablado con Arjuna antes de la batalla, Yudhishthira acudió a esos recursos, a ese recurso de conocimiento que él había escuchado. Y similarmente, con los devotos en general, con los devotos o una persona que tenga una devoción pura, como dicen las escrituras, sabe completamente bien y vive aquella realidad de que puedo ampararme en las garantías que Krishna da, las garantías de Dios. Y esas garantías están distribuidas no solamente en la Gita, sino, como dijimos también hace algunos días, están distribuidas a lo largo de todas las culturas, a lo largo de todas las regiones. Esas garantías porque en fin de cuentas Dios está haciendo su trabajo y su intento de que volvamos a casa, de que podamos ser felices de verdad. Y esto trae una discusión también interesante en la actualidad, de personas que defienden a Dios y personas quienes lo condenan. Porque si realmente Dios quiere que seamos felices, ¿por qué nos puso la pandemia? ¿Y por qué no para la guerra en donde está ocurriendo ahora? Y hay algunas personas tienen esa duda de si Dios realmente quiere que seamos felices, ¿por qué no para con todo esto y ya? ¿Qué le cuesta? Algunas otras personas ya dejaron de preguntarse eso y simplemente abandonaron la idea de que Dios existe, porque para ellos es lógica ese razonamiento. Si Dios existe, si hay tanto desorden y Dios es amor y es todopoderoso,
como Él no puede parar todo el desorden que hay, eso quiere decir que entonces Dios no existe. Algunas personas ya concluyeron eso. Y lo cierto es que es diferente cómo funciona. La rúbrica es diferente. Y es como, podemos decir, las escrituras dan una analogía similar. Bueno, las escrituras dan y Prabhupada da la siguiente analogía. Si yo tengo un amigo cuyo hijo está perdido, sucede que su hijo se perdió y llevan años buscándolo. Todavía los padres tienen esperanza de encontrarlo, llevan años buscándolo. Y con el paso de los años, muy coincidencialmente, yo estoy en otro país a miles de kilómetros de distancia. Y estoy en la calle y me doy cuenta que hay un indigente allí que se me hace conocido. Y logro reconocer que es el hijo de mi amigo. Lo mejor que puedo hacer por ese hijo de mi amigo, y por mi amigo también, es ayudarlo a que vuelva a su casa, ¿no? Sería una pérdida total de energía y muy falto de inteligencia el darle $5 para que coma ese día. Como es el amigo de mi amigo, el hijo de mi amigo. Yo lo reconozco, es el hijo de mi amigo. Vengan, le voy a dar $5 para que coma bien hoy. Voy a ir a comprarle un almuerzo y se lo voy a traer porque es que es el hijo de mi amigo. No puedo dejarlo allí. Tengo que darle un almuerzo. Y sabemos que eso sería posiblemente piadoso, pero muy falto de inteligencia. Lo mejor, por lo menos sería que yo contacte a mi amigo y le digo, mira, aquí está tu hijo. Y por lo menos, en el mejor de los casos, yo mismo puedo llevarlo hasta hacer ese reencuentro, propiciarlo, ¿no? Entonces, similarmente, el hecho de exigir y tener la esperanza de que Dios, al ser bueno, entonces va a ayudarnos a vivir bien en este lugar de problemas, es falto de inteligencia, de acuerdo con las escrituras. Y mismo a pesar de que las escrituras no lo presenten, si nos detenemos a pensarlo, lo es. Es como que el niño le exija al amigo de su papá que le compre un almuerzo para ese día. Lo mejor es volver a casa. Y Krishna todo el tiempo está haciendo ese esfuerzo para que volvamos a casa. Y ese esfuerzo por ayudarnos a volver a casa no necesariamente significa que Él nos va a comprar un almuerzo para el día de hoy, una cena. Y nosotros, las pobres almas llenas de ignorancia y confusión y llenas desorientadas, las pobres almas en esta experiencia material humana, llegamos a reclamarle a Dios, o algunas personas llegan a reclamarle a Dios, porque le oran a Dios pidiéndole la cena de ese día, o el almuerzo de ese día. Mientras que Dios está intentando por tantos medios que esa persona vuelva a casa, en donde ya no va a tener que pedir cenas. Es el mundo espiritual, es su casa en donde, y el Bhagavatam y las escrituras Vaishnava dan una descripción muy milimétrica de lo que es el mundo espiritual, de lo que es Dios. Como aquí Prabhupada lo dijo, voy a ir al significado un poco más abajo, el significado de hoy. Voy a bajar un momento. Prabhupada, ustedes lo recuerdan, lo dijo hoy. La morada del Señor no es un mito, como piensan personas incrédulas y ignorantes. Por diferentes razones, algunas, como ya dijimos, por diferentes razones, algunas personas llegan a esa etapa de volverse incrédulos. Pero lo cierto es que es una realidad. Y es una discusión que se puede tener, muy interesante también, el argumentar, en base a la argumentación, cómo es que no queda otra opción. Hay una morada espiritual, hay una vivencia espiritual, hay seres espirituales y nosotros somos uno de ellos. Todos sabemos, ¿no? Todos sabemos que yo hace tantos años era un niño y ahora soy un adulto y ahora soy un viejo y ahora todos sabemos que hace tantos años atrás yo tenía un cuerpo diferente, yo era diferente. O sea, en realidad, no solamente es que cuando uno es niño y después pasa a ser adulto, no es que el cuerpo se estira como un chicle y ya está y uno se vuelve grande, sino que en realidad las partes del cuerpo van cambiándose.
todo va cambiando. Y eso, afortunadamente, la ciencia más moderna lo sabe muy bien. Como todas nuestras células de nuestro cuerpo están cambiándose a cada momento, completamente todas. No hay excepción. A tal punto que si esperamos, y es información bastante conocida, si esperamos 7 años, si esperamos que transcurran 7 años, todas las células de mi cuerpo van a ser otras, van a ser diferentes. Y todos sabemos que yo tengo recuerdos de cuando era niño y hay una persona que nunca cambia, a pesar de que el cuerpo cambia y de que y pueden haber trasplantes y pueden haber ese tipo de cosas, pero hay una persona dentro, hay un ser, una persona, que ese somos nosotros. Y bueno, es todo hay una lista grande de temas y variantes a donde nos puede llevar este tema central, que es la evidencia de lo espiritual. Y el mundo espiritual es una realidad. Como digo, el Bhagavatam lo presenta de una manera muy milimétrica, científica, y la forma en la cual uno puede acceder a ese mundo espiritual también es milimétrica y científica. Lo hemos venido hablando, ¿no? Y ustedes recordarán que sucedió con Einstein, que cuando él estaba divulgando, ¿no? La teoría de la relatividad. Y uno de los periodistas le pregunta a él que si es posible, el periodista le pregunta a él, si es posible explicarle la teoría de la relatividad a uno de mis lectores, dice él, porque en ese tiempo, si no recuerdo mal, era un periódico, si era un periódico quien iba a publicar la nota. Y el periodista pregunta, señor Einstein, ¿es posible que usted me explique así brevemente en qué consiste toda esta teoría, que usted se está volviendo famoso por ello, pero que me lo explique en palabras simples para que todos mis lectores lo puedan entender? Él preguntó eso. Y Einstein dijo que no, que eso no es posible. Bueno, Einstein, la respuesta de él fue, él dijo lo siguiente, con un poco de humor. Él dijo, sí, sí puedo hacerlo. Pero le preguntó al periodista, pero yo le pregunto a usted, le dijo al periodista, ¿usted podría explicarme cómo freír un huevo? Él preguntó eso. ¿Cómo freír un huevo? ¿Usted podría explicarme? Y el periodista dijo, claro que sí, es simple, ¿no? Bueno, similarmente mis descubrimientos son simples, dijo Einstein. Si yo le pidiera a usted que me explique cómo freír un huevo, usted lo haría, pero tenga en cuenta que yo no tengo idea, yo no tengo idea de qué es lo que es un huevo, qué es lo que es el fuego, qué es lo que es el aceite, qué es lo que es una freidora. Así que va a tener que empezar explicándome todos estos elementos y va a tener que abarcar una explicación tan grande que no se puede hacerlo de manera sencilla. Esa fue la respuesta de Einstein. Y similarmente, el tema de Dios y lo espiritual es una realidad, es un hecho. Sin embargo, para quien esté dispuesto, hay personas que están dispuestas, para quien esté dispuesto a sentarse y escuchar eh, todos los argumentos y la forma completa de construir el hilo, la línea de pensamiento hasta poder demostrar que existe una realidad espiritual. Si alguien está dispuesta, el Bhagavatam y el Bhakti mismo tiene esa información. El Bhakti, esto es muy interesante, que el Bhakti no es aquella presentación espiritual o religiosa que te dice, bueno, Dios existe, pero no lo podemos explicar porque esas son cosas que no entendemos. No pregunte de ahí para arriba. El Bhakti es completamente al revés. El Bhakti le pide, por favor, al estudiante que pregunte, que indague y pregunte y cómo funciona esto y cómo se crea el universo y por qué Dios hace esto y cómo se crea esto otro. El Bhakti tiene una dirección diametralmente opuesta, que como digo, hay algunas grupos o teorías tal vez espirituales, entre comillas, que sí afirman que existen cosas espirituales, pero cuando llega el momento de tener que explicarlas, no, en algunas ocasiones ellos dicen que no, eso no lo preguntes porque eso no lo podemos entender. O a veces se dice, el mundo espiritual no se puede explicar con estas palabras materiales, lo cual suena bonito, pero el Bhakti lo dice de otra manera. El Bhakti describe que Dios es tan genial, el mundo espiritual es tan genial, que incluso usando palabras materiales uno puede describir a Dios, siempre y cuando uno describa, emplee una descripción autorizada de Dios. Y
porque esas descripciones, como ya lo hemos venido hablando en algunos días anteriores, en realidad esas descripciones del mundo espiritual y de Dios fueron heredadas de parte de Dios. Dios mismo hace esas descripciones y las plasma por escrito, de tal manera que no es una persona que está imaginando cómo sería el mundo espiritual, sino al contrario, está recibiendo la información de alguien que vive en el mundo espiritual y esa persona es Dios. Y la reina Kunti y Yudhishthira conocían muy bien todo esto, la realidad certera del mundo espiritual. Y como Prabhupada aquí en el significado dijo algo interesante. Lo reitera, lo menciona en 2 ocasiones. Prabhupada habla de un pasaporte. Yudhishthira y su madre Kunti y los Pándavas, todos ellos, sabían muy bien cómo conseguir ese pasaporte. Obviamente esto no es literal, ¿no? Prabhupada utiliza un lenguaje que sea fácil de nosotros comprender, ya que sabemos todos que para desplazarse de país a país hace falta un pasaporte, ¿no? Esa es la norma contemporánea, que sin un pasaporte uno, claro, hay ciertos países que tienen acuerdos y uno puede cruzar fronteras sin pasaporte, solamente con una identificación más simple. Y claro, también uno no puede ir al ilegal, cruzar a otros lugares ilegalmente. Sin embargo, el pasaporte es universal en ese sentido, de que para cada país prácticamente se requiere el pasaporte. Y Prabhupada, como digo, obviamente esto no es literal. Pero el pasaporte, entonces, al país que recibe al inmigrante, cuando el inmigrante tiene un pasaporte, entonces eso garantiza al país que lo va a recibir, garantiza que esta persona es una persona en orden, en regla, podemos decirlo, ¿no? Si la persona porta su pasaporte, entonces a las personas de aduana e inmigración les garantiza que es una persona en regla, sin orden, ¿no? Similarmente, ¿no? El pasaporte del cual Prabhupada habla es esa, el trabajo que cada individuo tiene y cada persona tiene de poner en orden su vida. Por esa razón, la Gita y Krishna en la Gita habla de las 3 cualidades de la materia, la bondad, la pasión y la oscuridad, para que uno pueda cultivar en su propia vida la cualidad de la bondad, el modo de la bondad, la limpieza, el orden en nuestra vida. Y obviamente ofrecer todo a Krishna. Eso garantiza, si yo cultivo esos hábitos de ofrecer mi vida y mis acciones a Krishna, eso me hace ganar un pasaporte, el pasaporte para el mundo espiritual. Un mundo espiritual que, como leímos hoy, no es imaginario. Ok, vamos a detenernos allí. Espero que tengan hoy viernes un bonito día y fin de semana también agradable, el primer fin de semana de este mes de marzo. Nos vemos en la siguiente semana, el lunes. Hare Krishna.